Buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta la puntualidad que hemos tenido, vamos a ser coherentes con ella y para mí es un gratísimo placer presentar a Juan Miguel Zunzunegui, que nos acompaña esta tarde, que va a ser verdaderamente el evento que todos estábamos deseando. Yo voy a hacer una presentación muy rápida. Este se trata de un evento organizado por el Instituto de Estudios Americanos que dirijo, soy Consuelo Martínez Scicluna, en colaboración con la Asociación Unidos por la Historia, que dirige Beatriz Paredes y que también, lógicamente, nos acompaña esta tarde. Primeramente, darles las gracias a todos ustedes. Se encuentran aquí también catedráticos estupendos de Perú, como José de la Puente, que nos acompaña, que es el presidente de la Academia Nacional de Historia de Perú, un gran hispanista y un gran defensor de la hispanidad. Juan Miguel Zunzunegui es escritor y conferenciante. Le conocen ustedes de sobra, entre otras cosas, por el documental de López Linares, ese estupendísimo documental. Ahora mismo se encuentra preparando el tercero, que se está terminando de grabar. Y la verdad es que en esa intervención que tenía en ese documental último Juan Miguel Zunzunegui, pues a todos nos impresionó esa explosión del barroco, y ahí es donde estaba el oro que los españoles no se llevaron, sino que se quedó. Es conocido por abordar en foros de opinión pública la historia de México con un enfoque hispanista. Licenciado en Comunicación y maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Además, es especialista en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y tiene un posgrado en Marxismo y Materialismo Histórico por la Fundación de Investigadores Marxistas y la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en religiones monoteístas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctor en Humanidades por la Universidad Latinoamericana de México. Autor de los bestsellers Los mitos que nos dieron traumas y la trilogía El misterio del águila. Además, en su libro, Al día siguiente de la conquista, hace una labor pedagógica imprescindible para contar lo que realmente hizo España al llegar a tierras mexicanas y cómo el proceso de mestizaje dio lugar a la verdadera identidad mexicana que tanto se cuestiona hoy en día. Sobre esto, precisamente, nos va a hablar esta tarde Juan Miguel Zunzunegui, sobre la hispanidad y sobre cómo se puede desmontar la leyenda negra en su propio país, en México. Muchísimas gracias. Bueno, muy brevemente, porque aquí todo el mundo está deseando escuchar a Ringo Starr, pero yo no quería dejar de dar las gracias a Consuelo Martínez Scicluna, a Eduardo Puig de la Bella Casa y también a Gillian Ayala. A mí me hace muchísima ilusión, a nosotros, a Unidos por la Historia, poder coorganizar un acto aquí, volver a la universidad que tantos años tan buenos nos dio y en la que he disfrutado muchísimo. Para los que no nos conozcáis, Unidos por la Historia es una fundación ya desde hace muy pocas semanas, que nació hace 5 años intentando en un mundo cada vez más polarizado recuperar el terreno de lo común y reivindicar nuestra historia, que al final es lo que nos define y que consideramos que tenemos una extraordinaria historia y que somos un país único en el mundo. Y al final, bueno, pues hacemos algunas actividades de tipo presencial como esta, algunas jornadas, y también estamos muy orgullosos y quería comentároslo para que le echéis un vistazo y para que nos sigáis. Estamos muy orgullosos de nuestro podcast que se llama Osos y Flamencos, Historias de la Diversidad Hispana, y que en los primeros 9 episodios pues hemos conseguido tener más de 3,5 millones de visualizaciones y claro, eso nos hace pensar pues que hay un hueco y un vacío que la gente busca aprender y comprender, y para eso nadie mejor que Juan Miguel Zunzunegui, que es un narrador extraordinario y que es capaz de contar la historia de una manera libre y sin ningún tipo de complejos. Así que con todos ustedes, Juan Miguel Zunzunegui. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Sí? ¿Ya están? Buenas noches, buenas tardes.
Pues encantado de estar aquí con todos ustedes, gracias por venir, por supuesto gracias a CEU San Pablo no solo por prestarme este lugar, colaboraron para que yo pudiera venir, gracias a Beatriz Paredes, Unidos por la Historia, que llevan 3 años colaborando para que yo pueda venir. Y bueno, vamos a hablar un poco de hispanidad y la verdad es que es un poco raro para mí porque yo apenas me enteré el año pasado que yo era hispanista. O sea, es una cosa que de pronto me enteré cuando llegué a España y dije, hispanista, ¿quién lo hubiera dicho? Porque claro, en realidad yo hablo muchísimo de historia de México, yo vivo en México, soy mexicano, hablo de historia de México, pero en México nos educan una historia muy traumada. Es esta versión de los hechos donde somos 130 millones de mexicanos, de los cuales el 94% somos hispanohablantes nativos. Esa es nuestra lengua natal. La mayor parte de esos mexicanos que tienen el español como lengua nativa no hablan bueno, el inglés tal vez, pero desde luego no hablan ninguna otra lengua indígena. El otro 6-7% de México habla una variedad de lenguas indígenas impresionantes, que todavía en México hoy en día son algo así como 60. Por cierto, que haya 60 lenguas indígenas en el México del siglo XXI, evidentemente nos está diciendo que no se prohibió la lengua durante 300 años de virreinato. De hecho, cuando Nueva España se convierte en México en 1821, tiene 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones son indios que hablan sus propias lenguas. El 60% de la población del México recién nacido era indígena con lenguas indígenas, lo cual nos habla, bueno, a ver, ya con eso, cuando te hablan de genocidio y masacres, bueno, y cómo el 60% de la población era india, eso es una cosa bastante compleja. Dato que no le gusta a los mexicanos es que 100 años después, en 1921, el 10% de la población era indígena. Y ese es un dato que no le gusta a los mexicanos porque no hay que ser un genio del análisis para descubrir que la población indígena y la cultura indígena en México empezó a decaer después de la independencia. Entonces, claro, es mucho más fácil decir que fue España la conquista, la Malinche y Hernán Cortés. Igual que el narcotráfico, la violencia y la corrupción del siglo XXI son culpa de España, la conquista, la Malinche y Hernán Cortés. Igual que los males personales de cada uno de los mexicanos que no logren sus objetivos en la vida son culpa de España, la conquista, la Malinche y Hernán Cortés. Es una cosa fascinante. Pero bueno, yo me enteré que era hispanista llegando a España, porque claro, ahora en México también mucha gente me dice, es que tú no haces otra cosa más que hablar bien de España. Y entonces tengo que estar reiterando a mis compatriotas, es que yo no estoy hablando bien de España, estoy hablando bien de México. Pero es que si el 94% de los mexicanos son hispanohablantes, pues que algo tendrán que ver con España. Y sin embargo, ese 94% de hispanohablantes nativos le mientan la madre al español en español. Y dicen en español que no tienen nada que ver con los españoles. Y luego van a misa a ver al Dios de los españoles. Porque resulta que el 90% de los mexicanos hoy en día son católicos. Supongo que muchos los harán por costumbre, por tradición y por falta de conciencia, y supongo que la inmensa mayoría lo son porque se les da la gana. Sobre todo porque después de 1821, pues somos libres, ¿no? En teoría, y entonces nadie después de 1821 volvió a los amorosísimos brazos de Huitzilopochtli, la inmensa mayoría decidieron quedarse como estaban, ¿no? Y entonces, claro, yo no estaba hablando bien de España, yo estaba hablando bien de las raíces mexicanas, ¿no? Las raíces mexicanas que son 4 según nos contamos en México, la indígena, la española, la asiática y la africana. La indígena es obvia, es el sustrato de la civilización de lo que va a haber en México. Todos estos pueblos indios que se están desarrollando en América desde el 3000 a.C. más o menos. La raíz hispana pues es evidente, ¿no? Llegaron los españoles y hablamos español. Y luego, claro, dicen, y la raíz africana y la raíz asiática, que no tendríamos sin la raíz española, porque pues, los mexicas no tenían contacto con las Filipinas. Es a partir de Nueva España que tenemos contacto con las Filipinas, ¿no? Entonces, es eso, es defender las raíces de México. Sobre todo defender las raíces de México una vez que entendemos que Hernán Cortés se alió con prácticamente todos los pueblos indígenas de esa Mesoamérica para juntos derrotar a los mexicas, que es otra cosa que también, no sé por qué en México no la contamos así de simple como es. Lo que en México contamos, porque nos encanta la tragedia, es llegaron los españoles, que además, como bien sabemos en México, y tristemente me vengo a enterar que en España se cuentan a veces una historia similar, es que llegó lo peorcito de Europa.
es que llegó la Edad Media, es que llegó el oscurantismo, es que llegó el atraso, llegó el pueblo y el país más atrasado de Europa, y luego hay que lidiar con eso y entender cómo el pueblo y el país más atrasado de Europa llevó a cabo las hazañas más impresionantes de aquella época, y ahí simplemente no nos queda más que jugar con la fantasía, ¿no? Porque hay que decir que España era medieval y retrógrada y sin embargo pues son los que pueden atravesar el océano. Entonces uno se pregunta, ¿y cuándo aprendieron a construir barcos y a navegarlos? ¿En 1491? Pues no, ¿verdad? Es algo que se viene generando desde muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, en México nos contamos esta historia. Aquí ya éramos perfectos antes de que llegaran los españoles. Aquí ya estábamos a punto de conquistar la galaxia. Aquí ya, bueno, viajábamos en el tiempo. Nos decimos cosas como los mayas hacían trepanaciones de cerebro. Digo, sí, y se les morían, ¿no? Luego todavía más bonito, es que tú no entiendes, no eran sacrificios humanos, eran operaciones astrales de corazón. Y dice, su madre, pues sí está tremendo, ¿no? Y luego tenemos que lidiar con que esos pueblos perfectos, maravillosos, evolucionados, que ya lo sabían prácticamente todo, fueron conquistados por 400 españoles. O sea, no por 400, por 400 españoles, ¿sí? Por 400 ignorantes, barbajanes, medievales y oscurantistas, ¿no? Todos ellos comandados por Hernán Cortés, que nos dijo siempre Diego Rivera, nuestro gran muralista, que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Luego les invito a que busquen una foto de Diego Rivera en Google, para que vean que eso dice mucho más de Diego Rivera que de Hernán Cortés, pero bueno. Y entonces tenemos que lidiar que 400 barbajanes ignorantes medievales oscurantistas, comandados por un hombre deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, nos conquistó. Bueno, es que solo puedes estar encabronado, es que eso es una rabia tremenda. Entonces, esos 400 desgraciados guiados por Hernán Cortés nos arrebataron todo nuestro futuro. Toda esta perorata se dice en español. Eso sí, el mexicano que es ateo es guadalupano de cualquier forma, porque entonces tenemos a nuestra Virgencita de Guadalupe, sin la cual no seríamos nada de lo que somos, y luego explícale al mexicano que la Virgencita de Guadalupe también llega de España. Eso se pone complicadísimo, ¿no? Bueno, yo estoy lidiando ahora, porque se acerca el Día de Muertos, ¿no? Y entonces llega en México el momento en el que decimos, por fin vamos a celebrar la fiesta más mexicana de todas, porque el Día de Muertos es 100% prehispánico. Y dices, claro, pero se festeja el Día de Fieles Difuntos y Todos Santos. Ha de ser bien prehispánico. Y luego, claro, comprender que de hecho en esa Mesoamérica los mexicas ni siquiera tenían un Día de Muertos. No existía el Día de Muertos y en México nos tenemos que contar, es nuestra fiesta 100% prehispánica, donde ponemos unos altares muy bonitos de 3 pisos que representan cómo el Hijo a través del Espíritu llega al Padre, lo cual también debe ser muy prehispánico, o también ponemos unos altares de 7 niveles que representan las 7 virtudes que hay que cultivar para contrarrestar los 7 pecados capitales, lo cual también debe ser la esencia básica de los mexicas, ¿no? Y les ponemos calaveritas de azúcar cuando en Mesoamérica ni siquiera había azúcar. Y ahora lo que más nos gusta del Día de Muertos es el gran desfile que hacemos por Día de Muertos gracias a James Bond. Porque si vieron la película de James Bond donde aparece el desfile mexicano de Día de Muertos, es la primera vez que ese desfile ocurrió en la historia del Día de Muertos de México. Y digo, ahora tráete a mexicanos a ver los altares de muertos en España para que digan, desgraciados españoles, hasta los altares de muertos nos robaron. Porque eso parece, ahora que he estado paseando por Madrid y que ya están poniendo altares, digo, claro, después de la conquista nos robaron hasta los altares. Y la Virgencita de Guadalupe tan bonita que eso sí, es el gran misterio de México, porque la Virgen de Guadalupe en México, bueno, que por cierto en México es la Virgencita, en México todo lo que le tenemos cariño es en diminutivo. Cosa que, por cierto, viene mucho del náhuatl. Todo lo que tenemos es la Virgencita, los frijolitos, los taquitos, los arrocitos. Quien ha ido a México ya se la sabe. Y la palabra más abstracta del idioma español, ahorita. Ahorita lo hago. ¿Qué quiere decir eso? A partir de este momento y hasta antes de que me muera, en cualquier oportunidad, ¿no? Eso es más o menos lo que significa ahorita. En cambio, si vas a hacer algo ahora, parece que estás enojado. Entonces, mejor lo haces ahorita. No pasa nada. Pero bueno, entonces tenemos a la Virgencita, que obviamente es la Virgen María del catolicismo, sí, pero no es solamente eso. Porque claro que es la Tonantzin, la diosa Tonantzin de los pueblos indios, claro que lo es, sí, pero no es solo eso. Y claro que tiene todo que ver con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, llevada por Hernán Cortés, pero no es solo esa.
Eso es lo bonito de México, esa mezcla, ese mestizaje, esta maravilla en la que nos parecemos muchísimo a España, pero no somos España. Y que nos parecemos mucho a Perú, pero no somos Perú. Y nos parecemos mucho a Dominicana, pero no somos Dominicana. Y nos parecemos todos entre nosotros, pero no somos iguales. Pero nos parecemos mucho, ¿y en qué nos parecemos? Pues en la parte hispana. Nos encanta decir el cuento de que somos hermanos hispanoamericanos, y no nos damos cuenta que lo que nos hermana es lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es la hispanidad, porque los pueblos indios de América no eran hermanos entre sí. No se conocían, cuando se conocían se hacían la guerra. En fin, como esta plática es en una universidad, la quise hacer más seria. Bueno, más seria, yo tengo dificultades para aquello de ser serio, pero vamos a hablar un poquito de la lengua, porque no podemos hablar de hispanidad sin lengua. Y la historia de nuestra lengua común, esa que hablamos, según el reporte que vi hace 2 días, 620 millones de personas. Imagínense nada más, 620 millones de personas compartiendo esto, una memoria. Me encanta esta frase de Jorge Luis Borges: las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. De pronto es importante comprender que cuando tú hablas en español, eso significa que tú piensas en español, que tú concibes el mundo en español, que tú tienes una cosmovisión que depende por completo del español, que tú amas en español, y que si crees en Dios en español. Y si no crees en Dios, repudias en español al Dios de los españoles. Entonces, de alguna forma, la lengua no deja de formatear por completo toda tu mente. Pero comprender que la lengua trae una historia, y la historia de la lengua de Castilla es particularmente fascinante. Fíjense qué interesante, hoy en día somos más o menos 8,000 millones de seres humanos en este planeta. Están haciendo unos en este momento y estamos haciendo a otros. 8,000 millones de seres humanos, y hoy en día hay 6,000 lenguas distintas en este planeta. Han muerto, según algunos cálculos, más de 20,000 lenguas que existieron en algún momento y que ya no existen, pero hay 6,000 lenguas vivas hoy en día. Pero claro, qué difícil comunicarte, ¿no? Entre 6,000 lenguas. Tenemos algunas lenguas universales, tenemos el inglés, tenemos el español, tenemos el árabe, tenemos el mandarín. Podríamos incluir tal vez al portugués, podríamos incluir tal vez al alemán, y en una de esas al francés, pero no tenemos más de 8 lenguas que nos permitan comunicarnos realmente, ¿no? El español, 550 millones de personas que lo hablan como lengua natal, 100 millones de personas que lo estudian como segunda lengua en 90 países, y según el Instituto Cervantes, será el código lingüístico en el que se entienda el 10% de la humanidad por ahí del año 2050. Eso es poderosísimo. ¿Se acuerdan dónde nació esa lengua? Pues ahí en unas aldeas en la cornisa cantábrica. ¿Quién hubiera pensado que eso se iba a extender por todo el planeta? Entonces vamos a tratar de entender por qué. Porque la historia precisamente va dejando sus huellas en la lengua. Me encanta que cuando llega uno a España se sigue incluso con este debate de si se llama castellano o se llama español, que aparte es un debate que es absolutamente político y muy poco lingüístico. En México tenemos muy claro que hablamos español. A ver, también le dicen castellano en la academia, pero en México todos sabemos que hablamos español. Pero es que me atrevo a pensar que el castellano y el español no es lo mismo. Porque claro, una cosa es la lengua de Castilla, que cuentan que la podemos rastrear más o menos hasta el siglo X, donde ya hay documentos escritos que se pueden comprender como castellano antiguo, que ninguno de nosotros podría comprender hoy si los leyera, por supuesto, pero que ya se distinguen de otras lenguas que irán surgiendo también derivadas del latín, ¿no? Pero, pues como todos sabemos, a ver, lo que tenemos ahí en el circulito rojo, Burgos y alrededores, ahí hay documentos en castellano. Eso es castellano, eso es solo la lengua de Castilla. Cuando esa lengua llega al sur, estamos hablando del año 1000, ya tenemos una lengua castellana. Cuando esa lengua llega al sur, pues con toda esta historia a la que hoy se le llama Reconquista, con la que Castilla va avanzando, cuando esa lengua llega a Sevilla, ya no es castellano, ya es español, porque con esa lengua se ha estado formando España. Pero además esa lengua, como la lengua es un ente vivo, nunca ha dejado de seguir evolucionando y recibiendo nuevas lenguas. Entonces, hablar de la lengua es hablar de un pueblo y es hablar de su historia. Vamos a hablar un poquito de cómo, vean qué maravilla, cómo esta lengua ahí en torno a Burgos, conforme Castilla va avanzando,
en un momento de la historia donde las identidades no eran nacionales, eran religiosas, lo que tiene en común toda esta gente es su cristiandad. Eso es lo que esta gente tiene en común y esa es la principal motivación de este proceso. Y va a ser la principal motivación del proceso americano, que de pronto es importante recordar hoy en el siglo XXI que estamos tan absortos de materialismo, que hubo épocas de la historia de la humanidad donde los seres humanos, algunos por lo menos, actuaban también motivados por la fe, también motivados por la devoción, también motivados por valores trascendentales que hoy en día nos parecen totalmente pasados de moda. A ver, estoy convencido que Hernán Cortés y su gente buscaban fama, gloria y fortuna, sin duda la buscaban, pero actuaban motivados por la fe. Igual que quiero pensar que todos estos caballeros que van avanzando hacia el sur, claro que buscan fama, gloria y fortuna, pero también están motivados por la fe. Es bien bonito, buscas fama, gloria, fortuna y el paraíso. Entonces, si no consigues fama, gloria y fortuna, por lo menos el paraíso va a estar ahí, donde vamos a asumir que tendremos fama, gloria y fortuna. Y entonces esta lengua viene avanzando, pero claro, para cuando esta lengua llega a Sevilla, esta lengua ya fue tomando de todos los demás pueblos, de todos los demás sustratos lingüísticos que están en la península ibérica. La lengua que llega a Granada en 1492 no es idéntica a la lengua que tienen en Burgos en el año 1000. Esta lengua ha seguido evolucionando y esta es una parte fundamental de la historia. Ocurrió una tragedia, ya está. Y bueno, es bien bonito también cuando ves cómo las lenguas se van conformando con otras lenguas, ¿no? Podemos hablar de que claro que hay un sustrato lingüístico de este castellano, que sería básicamente la que fuera la lengua que hablaban los celtas, los iberos, los tartesos y los vascos. Bueno, los vascos la siguen hablando, pero pues los iberos, los celtas, los tartesos, bueno, algunos vascos ya no la seguimos hablando, la pura verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay estudios lingüísticos que dicen que de estos sustratos tan antiguos viene algo que para nosotros es bien común, que ser y estar sean cosas distintas. Vean nada más la evolución de pensamiento que te permite distinguir entre ser y estar. O la diferencia si ser y estar son la misma cosa, que es lo que pasa con los anglosajones. Ellos son y están al mismo tiempo, es to be, se acabó la historia. Nosotros podemos ser y estar como cosas completamente diferentes. Eso te permite hacer una filosofía mucho más metafísica que la que hacen los anglosajones, porque la forma en la que hablas va también conformando la forma en la que piensas. Si ser y estar son cosas diferentes, hacer filosofía metafísica es mucho más fácil. Si ser y estar es lo mismo, eres más pragmático, haces filosofía política. Si ser y estar es lo mismo, las ideas trascendentes son distintas que si ser y estar es lo mismo. Entonces, esa es una riqueza de la lengua española que nosotros no notamos, porque pues nosotros desde que tenemos uso de razón y memoria, ser y estar son cosas diferentes y nadie nos tiene que explicar la diferencia. Pero no nos damos cuenta de eso porque es parte de nuestra lengua, ¿no? Y bueno, el tema es que cada una de estas lenguas obviamente va a ir dejando ahí el sustrato en lo que será la lengua de Castilla, donde obviamente, como todos sabemos, el principal componente va a ser el latín. Finalmente hablamos de estas lenguas romances, pero, a ver, fíjense qué bonito. Esto es fácil. La historia de la lengua es fascinante en todos los sentidos, pero la lengua castellana es una maravilla. Porque claro, cae Roma. Se habla latín ya en la península ibérica cuando cae el Imperio Romano, pero más que se hable latín, se escribe el latín. Cuando nos hablan de estas dos diferencias del latín vulgar y el latín culto, la principal diferencia es que el latín culto se escribe y el latín vulgar solo se habla. Y claro, cuando tú escribes una lengua, sobre todo en aquellos tiempos, fijas una gramática con el paso del tiempo y vas estableciendo una normatividad ortográfica, gramatical y demás. Cuando solo la hablas, esa lengua es mucho más variada. Esa lengua, al no quedar escrita, se puede cambiar con muchísima más facilidad. Y por eso, cuando cae Roma y deja de haber cada vez más documentos en latín como parte cotidiana de esta historia, pues lo que pasa es que este latín vulgar empieza a transformarse en lenguas que hoy, que no se llamaban así entonces, pero que hoy podemos llamar catalán, aragonés, asturleonés, castellano, gallego, cualquier cantidad de lenguas, ¿no? Que es importante recordar, no se llamaban así en aquella época, así les decimos hoy cuando estudiamos lingüística. La lengua de los visigodos, que también dejó sus palabras y su gramática, una lengua germánica finalmente, que también va a dejar palabras, que también va a dejar historias. Y nunca olvidar que estos visigodos, que eran germanos y que eran paganos,
se convierten al catolicismo, ¿no? Fecha tan importante, 589, si la memoria no me falla, aunque a veces me falla, ¿no? El bautismo de Recaredo, que es un acto simbólico maravilloso, que va a ser tan importante como bautizar a Fernando Alvarado Tezosomoc en Tenochtitlan, a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, a los primeros indígenas tlaxcaltecas, texcocanos, mexicas que dicen me voy a bautizar. En una época que también hay que entenderlo, bautizarte no significa solo hacerte católico. En estos momentos bautizarte significa incorporarte a toda una civilización. De pronto recordar que si bien el catolicismo es una religión, también es una estructura que te incluye ética, estética, tradiciones, filosofía griega. A ver, de pronto la Iglesia Católica se convierte de hecho en el gran baluarte de la filosofía griega. Y qué bonito que en México comprendiéramos que claro que tenemos raíces que se hunden profundamente en Teotihuacán, pero que entendiéramos que tenemos raíces que se hunden profundamente en Roma, en Grecia y en Jerusalén. Entonces, que también somos filosofía griega, derecho romano y tradición judio-cristiana, además de toda la tradición náhuatl, otomí, maya, purépecha y todo lo demás que podamos encontrar en México. Eso es una riqueza maravillosa. Por eso digo que estos, al hacerse católicos, se hispanizan. Eso es básicamente en una época en la que ser hispano y ser católico iba prácticamente de la mano. Así se fue construyendo la identidad. Hoy en día es terrible el mundo en el que vivimos. Hay quien podría pensar que acabo de decir un discurso de ultraderecha fascista. Imagínense nada más, por decir que la religión forma una civilización, pero es que todas las grandes religiones han formado alguna civilización y toda gran civilización ha tenido en sus raíces alguna religión. Entonces de pronto comprender que qué bonito que hoy en día, si tú quieres ser ateo, puedes ser ateo, qué bueno que se pueda. Pero aunque tú seas ateo, tu cultura es católica, porque tus valores lo son, porque tu cosmovisión lo es, porque tu tradición lo es. Y qué bonito todavía que tú puedas decir, bueno, está bien, yo no creo en Dios. Y aún así tenemos valores platónicos, búsqueda de bien, belleza y verdad. Seguramente ustedes sabrán que España es muy bonita, ¿no? No sé qué tanto lo sepan, ¿eh? Es como en México. En México tenemos unas joyas, ya se las pondré ahora, unas joyas arquitectónicas maravillosas, un arte bellísimo. Estamos tan acostumbrados a la belleza que ya no nos damos cuenta que está ahí. Claro, para nosotros lo más normal, nosotros, tanto en España como en México, es, la catedral. Vas a otra ciudad, mira otra catedral. A otra ciudad, otra catedral. Mira un retablo románico, mira un barroco, mira un neoclásico. Tenemos arte por todos lados de una magnitud maravillosa y afortunadamente no nos damos cuenta, eso quiere decir que estamos acostumbrados a eso. Luego nos contamos historias horribles, como les digo, esto de este oscurantismo medieval de los españoles con un catolicismo culposo que te llenaba de miedo. Y luego ves las procesiones en Sevilla y dices, ¿en qué parte de esto está el miedo y la culpa? Luego ves las procesiones en México y ¿dónde está el miedo y la culpa? Cuando ves estas procesiones festivas, alegres, coloridas, que celebran la vida, dices, ¿dónde está el miedo y la culpa? Toda religión que te hable de lo que pasa después de la muerte, pues tendrá alguna dosis de miedo. Y si lo relacionas con la ética, tendrá alguna dosis de culpa. Pero si te pones a ver la cultura y la civilización que surge de esta tradición católica, resulta que es alegre y festiva. Entonces, y es alegre y festiva porque está celebrando que esto, el mundo material, afortunadamente no es lo único que existe, ni siquiera es lo más importante. Está celebrando que hay valores trascendentes. Solo construyes una civilización con valores trascendentes. ¿Saben por qué está decayendo Occidente, no? Porque es hedonismo materialista a todo lo que da. Tú solo construyes pensando en el futuro y en tus hijos y en tus descendientes si tienes valores trascendentes. Si no después de mí que se acabe todo, ¿no? Después de mí el diluvio, venga, no pasa nada. Con valores trascendentes haces cosas muy bonitas, ¿no? Ustedes saben muy bien esta historia en la que los árabes dominan Iberia, pero de pronto hay que hacer ciertas reflexiones. ¿Cuántas palabras del español tomaron los árabes? Ninguna. 700 años de presencia en este lugar. ¿Cuántas palabras toman del romance, del latín, de lo que va siendo el castellano? Ninguna. ¿Qué significa eso? Que es una civilización ya muy conformada, el Islam de estos árabes bereberes y demás, y que no están dispuestos a tomar nada de nadie más. Que la relación no es tan grande como nos dicen porque no mezclas palabras. En cambio llegas a México, bueno, al revés pasa todo lo contrario. El castellano sí que toma unas 4,000 palabras del árabe,
Eso quiere decir que el castellano sí se relaciona en igualdad con el árabe y sí intercambia con él, sí conversa con él y sí toma palabras de él. Claro, cuando llegan a México, el español de México es una joya. Está lleno de nahuatlismos, de mayismos, y si te vas por toda América, de incaísmos y de todo tipo de indigenismos. Entonces es muy bonito que en México, por ejemplo, cuando yo era niño, me gustaba mucho volar papalotes. Entonces ustedes no saben lo que yo estaba haciendo cuando era niño. ¿Qué cosa es eso de volar un papalote? Pero seguramente ustedes volaron cometas. Bueno, pues en México se llaman papalotes. Oye, ¿de dónde sacaron esa palabra? Papalotl, en náhuatl, mariposa. Y entonces volamos mariposas. Y ustedes pueden estar cargando a un niño, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe de acá que carga al niño, no como la nuestra que está embarazada. Las vírgenes en México no cargan al niño, cargan al chilpayate. Oye, ¿qué es un chilpayate? Pues un niño, pero en náhuatl. De hecho, hay canciones en México que dicen chilpayatito Dios. O sea, por si chilpayate no fuera complicado, hazlo diminutivo porque le tenemos cariño, entonces un chilpayatito. Y ustedes tal vez puedan tener saltamontes, pero nosotros tenemos chapulines. Son exactamente iguales, pero nadie te va a hablar de saltamontes en México. Y claro, esta maravilla de que yo soy hispanohablante, yo no hablo náhuatl, tengo ciertos conocimientos por el estudio de la historia, pero definitivamente no lo hablo y no podría mantener una conversación, pero al contrario de ustedes, yo sí puedo decir tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, xochimilcas, chalcas, culhuas, purépechas y totonacas, y popocatépetl e iztaccíhuatl. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida cotidiana, porque en México el náhuatl es parte de la vida cotidiana de todos, porque se mezcló con el español. ¿Por qué se mezcló con el español? Porque los indios, nahuas y los españoles se mezclaron, intercambiaron, hicieron comercio, cambiaron ideas, se casaron, tuvieron hijos. Pues claro que la lengua se mezcla. Cuando una lengua se mezcla, te habla de un pueblo que tiene la inteligencia de saber mezclarse. Eso es parte de lo que tendríamos que estar valorando, ¿no? Y bueno, en fin, temas lingüísticos que tenemos que del sustrato celta y del vasco y del latín y del visigodo pues van haciendo el castellano, que ya lo podemos identificar para el siglo X, siglo XI, y esta historia a la que hoy se le llama Reconquista, que no se le llamó Reconquista mientras pasaba, por supuesto, pero cómo se va conformando esta lengua tomando absolutamente de todos lados. ¿Qué pasa cuando los españoles llegan a Granada en 1492? Pues llevan mezclándose los últimos 1500 años, todos con todos. ¿Qué hacen esos españoles cuando cruzan el océano y se encuentran con los pueblos americanos? Pues lo que han hecho siempre, mezclarse. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues mezclarte. Agréguenle que son temas circunstanciales. Hernán Cortés llega con puros hombres y llega con la intención de quedarse. Evidentemente tendrán que casarse con mujeres americanas, pero como el proyecto era quedarse, y desde el principio Hernán Cortés tenía un proyecto mestizo, nos tenemos que casar con estas mujeres. Y se casaron con ellas y tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos son los abuelos de mis abuelos. Porque claro que yo tengo parientes acá, porque el Zunzunegui no es otomí, evidentemente, ¿no? Yo ni siquiera sé pronunciar mi apellido aquí, yo llego, digo Zunzunegui y lo escriben con S. Entonces cada que voy a venir a Madrid tengo que practicar Funfunegui, y ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Pero del otro lado, del lado materno, claro, mi abuelo salió en la guerra civil. Y del lado materno tengo a un tatarabuelo austriaco que viajó a México en el siglo XIX y se enamoró de mi tatarabuela otomí. Y entonces resulta que también tengo sangre otomí y sangre austriaca y sangre española. Eso es lo hermoso de México. Igual que de aquí, la sangre viene de todos lados, ¿no? En fin. Otra cosa que hoy podría parecer un terrible discurso fascista de ultraderecha, pero que es historia fundamental y que no debemos olvidar nunca, este país nace luchando contra los musulmanes. Por cierto, nace como un proyecto prácticamente sagrado. A ver, les estoy hablando de cosas muy simbólicas, tal vez esta gente en este momento no está pensando esto que yo les digo acá, pero al final, de manera simbólica, ¿no? La batalla de Covadonga, que ya le dicen hoy la escaramuza de Covadonga, porque tal vez Pelayo hoy tenía 30 personas ahí, eso no es una batalla, y tal vez se enfrentó a otros 50 musulmanes. Ese no es el punto es que es el primer momento en el que estos visigodos cristianos que se retiraron al norte dicen, se acabó, es momento de defendernos, y empiezan esta defensa. Es un choque de civilizaciones, es un choque de cosmovisiones, es un choque de religiones, pero de este pequeño símbolo surge
bueno, como todos bien sabemos, de este lado del océano, ¿no? Surge Asturias, que eventualmente por ahí nos vamos a encontrar con Castilla, no nos vamos a perder hoy en esa historia, y que eventualmente es Castilla quien decide que va a heredar esta misión que simbólicamente comienza en Covadonga, ¿no? Y mientras va creciendo hacia el sur, pues se va llenando, como ya decíamos, de 4000 arabismos. ¿Por qué? Porque es una lengua integradora, es una lengua, bueno, porque es un pueblo integrador que va generando una lengua integradora, ¿no? Y otra cosa muy bonita, ¿no?, que de pronto vale la pena recordar, ahora que se habla tanto de descolonizar, ay, su madre, con eso de descolonizar, que ahora que quieren descolonizar la historia en España, ojalá no se las apliquen, porque no pueden volver a comer tortilla de patata. Imagínense ustedes que no hubieran llegado a América. ¿Qué comerían en lugar de tortilla de patata? ¿Saben lo que comerían? Tortilla francesa. Imagínense nada más. Póngame una tortilla francesa. Ay, pero tortilla de patata. Tendrían que dejar de comer pantomates porque, a ver, consíganse tomates sin la llegada a América. Y luego los pobres italianos que ni siquiera están metidos en este desmán, güey, pues se quedarían prácticamente sin toda su gastronomía. Y si vamos a descolonizar la historia de España, pues hay que demoler Madrid, porque es una capital imperial construida básicamente por don Felipe en el siglo XVI con recursos americanos. Y de Sevilla, ¿qué les cuento? Hay que clausurar Sevilla porque no habría ni archivo de Indias, ni casa de contratación, ni habrían terminado la catedral. Y ya si estamos en esto de descolonizar, pues hay que ir a México y de hecho dinamitar todas las catedrales, y todas las ciudades virreinales, y todos los acueductos, y todos los edificios que sean de antes del siglo XIX, y habría que prohibir que habláramos español. Eso de descolonizar es una payasada monumental. La historia es lo que es y eso es inevitable y somos resultado de que el pasado haya sido exactamente como fue. Y claro, ustedes además también tendrían, porque si vamos a descolonizar hay que descolonizar todo, porque hay que asumir que descolonizar es intrínsecamente bueno y vamos a acabar con las ruinas romanas, porque resulta que esto también es resultado de un proceso de colonización. Pero qué bonito recordar que el reino de los visigodos se estableció aquí firmando un contrato legal con el Imperio Romano, con lo cual, cuando termina de caer el Imperio Romano, el reino de los visigodos dice, yo soy el heredero de Roma, y lo es. Luego llegan los árabes y bereberes, invaden, algunos caballeros se retiran al norte, surge el reino de Asturias, que es por lo tanto el heredero de los visigodos y por lo tanto el heredero de Roma. Y eventualmente de ahí surge Castilla, que es por lo tanto heredera de Asturias, de los visigodos y de Roma, y Castilla llegó a América, la tercera Roma, que no es Moscú, es América. Esa es la tercera Roma, de manera legítima, porque tenemos, qué bonito, hoy algo que hoy quiere que, algo que hoy se busca que todos perdamos y olvidemos. Tenemos un maravilloso linaje. Tenemos historia, tenemos tradición, tenemos 5000 años a nuestra espalda y todos estos relatos lo que buscan es despojarte de todo linaje, de toda identidad, de toda tradición, de todo pasado, de toda cultura, de toda visión espiritual y metafísica para que seamos un amasijo de cuerdas y tendones tratando de sobrevivir y buscando terrible e irrefrenadamente el placer. Nuestra civilización surgió como algo mucho más grande que eso. Surgió con visiones trascendentes. Entonces resulta que somos herederos de Roma, qué bonito, y transformamos la lengua de Roma, por supuesto, y por esto lo que les decía al principio, castellano o español, bueno, pues sí, castellano es lo que nació en Castilla, fusión del latín, de lo aquitano, de lo celta, pero que conforme van construyendo España en este proceso, y se va fundiendo con el griego, con el árabe, incorpora cada vez más de latín, pues eso ya es español. Y luego está el que llega, claro, por los extremeños, los andaluces y los canarios, y llega hasta América, donde se va a mezclar con el náhuatl, con el maya, con el quechua, y los acentos, es una cosa fácil. No solamente vale la pena estudiar las etimologías, los acentos. ¿Por qué en México no hablamos como vosotros? Esa es una cosa bien bonita, porque a México casi no llegaron castellanos. A México llegan andaluces. ¿Y lo que pasa? Pues que en México hablamos un poco más ahí porque los andaluces ya sabemos cómo hablan, que se comen la mitad de la palabra, la letra y no ni lo que está. Yo llego a Andalucía y digo, ¿qué está diciendo este? Y sin embargo en México hablamos más andaluz que castellano. Y luego para calmo el andaluz pasa por las Islas Canarias donde se habla de usted.
y donde los diminutivos también se usan, y se usa el chiquitico y el pequeñico, y de pronto por eso hablamos así en América. Qué bonito rastrear, hasta los acentos te dicen de dónde venimos. Lo que les digo del náhuatl, en el náhuatl se usa mucho el diminutivo, y por eso en México abusamos del diminutivo de forma que a ustedes creo que les parece desesperante. Cuando llega el mexicano aquí todo es chiquito y pa' colmo todo lo quiere gratis. ¿Me regala un vasito con agua? Dice, aquí no se regala nada, aquí se vende. Bueno, véndamelo. Eso es lo que quise decir. Entonces, es una maravilla. En América hablamos español. El español es una lengua mestiza, profundamente mestiza. Ya es mestiza aquí, pero el español que hablamos en América es todavía más mestizo y nos va contando con la lengua la historia de lo que somos. Ahora hagamos una bonita reflexión, porque pensar y hablar son lo mismo. Les estaba diciendo que pensamos en español. Cada concepto que nosotros somos capaces de pensar está relacionado a una palabra. Cada palabra nos lleva a un concepto mental. Pensamiento y palabras son una unión indisoluble. La lengua castellana tiene hoy más o menos 100,000 palabras. 100,000 palabras, con la maravilla del español, que cada una de estas palabras tiene muchas acepciones distintas, que nos llevan más o menos a 500,000 significados. ¿Saben qué significa esto? Que que disponemos de 100,000 conceptos para pensar, y que podríamos tener hasta 500,000 conceptos diferentes en nuestra mente. Cuentan por ahí que Cervantes usó 23,000 palabras diferentes en el Quijote. Eso es una pasada. El hispanohablante promedio de hoy usa 500 palabras en toda su vida. Eso es brutal. Quiere decir que estamos limitados a 500 conceptos. Para colmo, casi todos son conceptos concretos. Coche, casa, silla, cosa. Ya los conceptos abstractos, alma, Dios, cuestiones metafísicas, dignidad, no, esos ya ni los conocemos. Entre más se reduce el lenguaje, más se reduce la capacidad de pensar. Y no sé si han notado que de eso se trata la política hoy en día, de erradicarnos el lenguaje, de irnos limitando el lenguaje hasta dejarlo en nada, de irle cambiando el significado a las palabras. Y el mexicano promedio sobrevive con 250 palabras toda su vida. Y la mitad de ellas es güey. Es como el tío de por acá. La otra, eso sí, la palabra más maravillosa del idioma español, chingar. Con eso solucionamos la mitad de nuestros problemas. Ya un día que puedan, léanse el capítulo 4 del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, que es un monumento a la chingada. Perdón que lo diga así, pero estoy soltando un premio Nobel de literatura. Te habla de las 200 formas diferentes de interpretar una sola palabra. Eso es algo que solo tiene nuestra lengua. Jamás hemos logrado en México definir de dónde nos sacamos esa palabra. Hay un montón de teorías, pero en realidad nadie lo sabe. Pero imagínense qué difícil que la misma palabra te sirva para decir esto está de la chingada, que quiere decir que está muy mal, o esto está bien chingón, que quiere decir que está muy bien. A ver, lidia con eso. O esto está toda madre, bueno, si esto está toda madre quiere decir que está padrísimo, es decir que está guay. Guay, tampoco lo entiendo, no sé si ustedes lo entienden. Pero entonces cuando algo está muy bien, padrísimo, está toda madre, pero cuando alguien te hizo una chingadera, es decir, algo horrible, tiene muy poca madre. A ver, tenemos un lenguaje fascinante, ¿no? Bueno, no me voy a clavar en eso porque me puedo quedar para siempre. Si reducimos nuestro vocabulario, se empobrece nuestro pensamiento. Me encantan algunas reflexiones, ¿no? Este maravilloso hombre que tienen acá, Alex Grigelmo, las palabras son los embriones de las ideas, las palabras son el germen del pensamiento, las palabras son la estructura de la razón. Lo resumo yo en esto: hablar es pensar, hablar es comprender el mundo, hablar es crear la realidad en la que habitas. Pensamos porque hablamos y pensamos en el idioma en el que hablamos. Y ahí viene lo bonito: si tú eres hispanohablante, aunque tú no lo sepas, estás heredando a Jerusalén, estás heredando a Roma, estás heredando a Grecia, estás heredando a los visigodos, estás heredando a Asturias, estás heredando Castilla, estás heredando a los árabes, a los bereberes, hasta parte del Islam estás heredando. Y cuando eso llega a México, eso lo mezclamos con la herencia náhuatl, quechua, maya, aymara y todo lo demás. Esto es bien bonito, con la palabra se hereda toda una forma de ver el mundo. Y hoy en día que se habla mucho del sueño americano, y que decía Samuel Huntington que el sueño americano solo se puede soñar en inglés, es fundamental preguntarnos qué se puede soñar en español, porque también nos han convencido de que somos un pueblo de segunda,
Y digo un pueblo porque desde los Pirineos hasta la Patagonia es un solo pueblo, porque no hay mayor patria que la lengua. Cuando compartes lengua con 600 millones de personas, quiere decir que tienes 600 millones de hermanos. Básicamente, 600 millones de individuos que comparten lo más elemental contigo, que pueden hablar de los mismos anhelos, de los mismos deseos, aspiraciones, afanes, ambiciones. Eso es bien bonito. ¿Y qué se puede soñar en español? Ni siquiera tenemos que imaginarlo, tenemos historia. En español se soñó el sueño de las Indias. Y no importa cuántas tragedias les quieran contar, las Indias, y ojo, las Indias que no América, porque el que descubre es el que nombra. Y eso lo descubrió España, sin importar lo que digan hoy, no, que España no fue la primera en llegar, que no había nada. A mí me encanta. A América llegaron todos antes que los españoles. Llegaron los africanos, que tal vez sí llegaron los vikingos, que tal vez sí llegaron los chinos, que seguramente no llegaron los atlantes, los lemures, los alienígenas. Todo el mundo llegó a América antes que España. Y para cuando España llega, no, y aquí no había nada que descubrir, América ya existía. Sí, y ni siquiera los habitantes de América lo sabían. España le descubre a América a sus propios habitantes que ni siquiera saben el lugar del tamaño en el que viven, ni el lugar que ocupa en un planeta que desconocen por completo. Entonces, claro que hay un descubrimiento. Y la parte más importante de todo esto, la palabra mágica que tanto nos gusta en Unidos con la Historia, el tornaviaje. España llegó y nunca dejó de volver. Llegó para siempre, llegó y regresó y volvió a ir y regresó, y esto no se ha terminado nunca, y por eso no podemos descolonizar esta historia. Y en ese sueño de las Indias que se soñó en español pasó una cosa muy linda, la idea de todos somos personas, la idea de todos somos prójimos. No como la idea, hablando de sueños en inglés, que llegan a América y dicen, ven a los indios y dicen los ingleses, fauna local. La fauna local puede ser exterminada. Todavía en el siglo XIX los norteamericanos te pagaban $12 por cada cuero cabelludo de indio que les entregaras. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Lo mismo? No, se casaron. Oye, ¿y el genocidio? ¿Cuál genocidio? El 60% de la población del México que nace es indígena. Oye, pero la viruela, la historia bacteriológica de la humanidad. Lo primero que hizo Hernán Cortés cuando descubrió que había viruela fue cuarentenas. Lo siguiente que hizo fue fundar un hospital. ¿En qué momento fundas un hospital para el pueblo que quieres aniquilar con viruela? Ya ni les cuento de la lengua, ¿no? La gramática de Nebrija de 1492. ¿Cuál fue la siguiente gramática escrita de una lengua? La gramática del náhuatl. Después la gramática del quechua. Después la gramática del maya. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar. Haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Ahora pensemos en números, 1550, ya pasaron 30 años de la caída de Tenochtitlán y hay 10,000 españoles viviendo en Nueva España. 10,000 españoles coexistiendo con 6 millones de indios, 8 millones de indios, 5, no lo tenemos claro, pero 10,000 y 5 millones. Y hablar de conquista, es que esto es particularmente ridículo. ¿Cómo es que 10,000 conquistaron a 5 millones? ¿Por qué 5 millones decidieron adaptarse a estos 10,000? Porque eso es lo que pasó en América. Cuando se bautizan y se incorporan, los indios de América se están incorporando a todo lo que España lleva. Y todo lo que España lleva es una revolución tecnológica de 5,000 años, porque los pueblos de América habían quedado aislados del resto del mundo y por eso estaban en una edad de piedra. Este tema de, que puede parecer tonto y bobo, de se hicieron concilios para definir si los indios tenían alma, es fundamental eso. Tienen alma, tienen raciocinio, no pueden ser esclavizados. Nunca hubo esclavitud indígena en América, prohibida por Isabel la Católica en 1504, por las leyes de Burgos en 1512, por la bula papal Sublimus Deus en 1537, por las leyes nuevas del Imperio en 1542, por la controversia de Valladolid en 1555 y por Don Felipe en 1560. No hubo esclavitud en América, siempre estuvo prohibida. Todas las ciudades de México se construyeron colaborando. A ver, son 10,000 españoles, tienen que colaborar con esos 5 millones de indígenas. No hay otra forma de construir Nueva España. No tenemos que imaginar cómo sería un sueño en español. Fue el sueño de las Indias, fue de mestizaje, fue de integración, fue de humanismo, fue de cristiandad, fue de integración, fue de todos somos personas, fue de todos somos prójimos.
A la llegada de Hernán Cortés, pueblos distintos y distantes que llevaban siglos peleándose entre sí, se unieron por primera vez en su historia y siguen unidos hoy. Eso es el sueño que se soñó en español. Es un sueño muy bonito. En el sueño soñado en español todos somos personas, todos los colores. Este es un mural muy bonito que está en el Palacio Municipal de Tlaxcala. Tlaxcala es un lugar fascinante. Hoy en día en Tlaxcala, la mayor parte de los tlaxcaltecas siguen siendo indios tlaxcaltecas, son morenos, tienen nombres en náhuatl, tienen apellidos en náhuatl y son católicos que hablan español y que se sienten españoles. Y te lo dicen, nosotros fuimos la primera alianza que tuvo España. Y sin la alianza con Tlaxcala, España no logra nada acá, porque no solo tomaron Tenochtitlan, luego 400 familias tlaxcaltecas fundaron todo el norte de Nueva España, fundaron las ciudades de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Puebla, de Mazatlán, de Santa Fe, de Nuevo México. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas, salen en 1556 de los puertos del Pacífico de Nueva España, al mando de 2 españoles, Miguel López Legazpi y Andrés Urdaneta, 3,000 tlaxcaltecas que conquistan las Filipinas para incorporarlas, no a España, a Nueva España, de donde fueron parte siempre. ¿Cuándo dejas que tu colonia tenga colonias? Es como si tu mascota tiene mascotas. Yo tengo un gato que tiene 2 gatos, pero bueno, esa es otra historia completamente diferente. El real de A8, que se acuña en la Ciudad de México con la plata americana. ¿En qué momento dejas que tu colonia tenga el control económico del imperio? Que tenga el control de todo el comercio que se está llevando a cabo en esta, que ahora ya me gusta decirle, primera globalización. Al final, ¿qué es la hispanidad entonces? Que es bien importante entender, no es, porque luego ya saben cómo estamos ahora, México dice quiero que te disculpes, y entonces claro, los radicales generan radicales. Entonces te dicen algunos mexicanos que no entienden las cosas, que España se disculpe, y entonces surge la contraparte, ¿cuál disculparse? Deberíais de darnos las gracias. Nunca vamos a llegar a nada con esas 2 posturas. Hay que entender que esto le convino a todos. Hay que entender que México no existiría sin España, que eso queda muy lógico, pero que la España que ustedes conocen hoy tampoco existiría sin México. No hablo solo de la tortilla de patata y del pan tomate, en serio hablo de Madrid, en serio hablo de Sevilla y en serio hablo de lo más importante. Una vez que toman Granada en 1492, la tentación de estos guerreros cristianos era ir sobre Marruecos, y en Marruecos se iban a morir todos, musulmanes y cristianos. Pero ese mismo año quiso, vamos a decir, diría Agustín de Hipona, la providencia, encontraron América y todo ese impulso, en lugar de ir a Marruecos, se fue a América, a donde la gente dijo, yo sí quiero lo que tú traes. Y de pronto sembraron un continente completo. Entonces la cultura y la civilización que la cultura española siembra en América. La hispanidad no es lo que España le regala a América, la hispanidad es lo que se construye en América entre indios y españoles, que es muy mestiza. Por eso les digo siempre esto, nos parecemos mucho a España, pero no somos España, ¿sí? Pero la hispanidad es una herencia histórica de 2000 años, que incluye todo esto: cultura, tradiciones, ideas, arte, pensamiento, filosofía, ética, cosmovisión, religión, pero por encima de todos el sistema de símbolos en el que todo esto se expresa, el español. Por más que la Unión Europea quiere erradicar la letra ñ, vamos a defender la letra ñ hasta el final de los tiempos, como en México vamos a defender la letra X, que suena como J, como en México. Pero es muy bonito, o en Oaxaca, que también suena con J, a menos que digas mexicas, entonces suena tan bonito. Pero bueno, usamos la X como se nos da la gana. La X, en México, nuestra X es como su ñ. Es prácticamente la identidad de lo que somos, ¿no? Y bueno, el planteamiento es que, y es de lo que se trata, el primer libro que publico en España, me da mucho gusto, es mi libro número 25 en México, por eso el primero que publico aquí, salió primero aquí, al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan, que no de México, porque México no existe, y el planteamiento es, al día siguiente de la conquista, españoles, tlaxcaltecas, mexicas, texcocanos, jojotzingas, cholultecas, totonacas, purépeyas, empezaron a construir todo lo que nos gusta de México, empezaron a construir un nuevo mundo. No sabían que lo estaban haciendo, porque así pasa en la historia, nadie sabe qué está construyendo, pero empezaron a construir la hispanidad. Tampoco saben que estaban empezando a construir la hispanidad, pero eso fue lo que construyeron. Fue muy difícil, fue un encuentro muy rudo. Hubo violencia, claro que hubo violencia. Hubo abusos, claro que hubo abusos. Muchos de esos abusos fueron castigados, por supuesto, pero al final todo salió bien.
Porque si tú lamentas esta historia en México, sería como decir lamento que México exista. Si tú desprecias la llegada de España a América, lo que estás diciendo es no me gusta México, porque solo hay un México y es el que tenemos hoy. Y es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Entonces, si tú eres un mexicano que dice amo a México, estoy orgulloso de México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, pues eres un mexicano esquizofrénico que ama un producto de su imaginación. Claro, ahora le puedes preguntar a ChatGPT, ¿cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles? No, bueno, tendríamos autos voladores, pirámides de neón, calles tapizadas con el oro que no nos robaron. Pero tendríamos catedrales, barroco, neoclásico, y hablaríamos inglés porque hubieran llegado los ingleses. Ay, nos contamos unas cosas terribles. Vamos a dar una vuelta por las colonias, para que sepan de lo que estamos hablando. Siempre he pensado que este trauma de conquista de ambos lados del océano se solucionaría como se solucionan tantas cosas viajando. Porque vean qué bonitas colonias. Este es el Hospital de Jesús. Lo construyó Cortés a partir de 1524 para tratar de contener la viruela, al puro estilo de la arquitectura mexica, con arcos romanos de medio punto. Ahora, esto no lo construyeron los españoles, lo construyeron los indios, porque hay 5,000 españoles. Vean qué bonito mestizaje, ¿no? Las misiones de San Antonio, Texas, es que hasta allá fueron a llegar, y vean qué bonito, el puro estilo norteamericano. Nada más que bonito. Loreto, en la península de Baja California, la primera misión creada por Junípero Serra. A ver, es que no llegaron a esa zona, lo que hoy es California, hasta el siglo XVIII. Y caminaron tanto hacia el norte que se empezaron a encontrar con rusos. Que no se nos olvide eso, ¿eh? Los frailes españoles franciscanos se encontraron con rusos en lo que hoy es Vancouver. Hasta allá estaba llegando la hispanidad. Al final ni los españoles ni los rusos se quisieron quedar ahí. Pero bueno, hasta allá llegaron, para que nos hagamos una idea. Llegan los franciscanos, porque claro, esa es la otra, ¿no? Que tú dices, oigan, hay que ir a evangelizar allá al norte. ¿Quién quiere ir? Y todos los españoles así. No, pues no quiere ir nadie. Por eso acabaron negociando con los tlaxcaltecas. Y claro, al final manda franciscanos. Total, tienen voto de obediencia, no pueden decir que no. Pero tú mandas 10 franciscanos al norte y 5 años después hay una ciudad. Porque esos eran unos hombres fuera de serie. Que hoy nos imaginamos a un cuate encapuchado en un sayal rezando, pero hay que recordar que eran arquitectos, ingenieros, cosmógrafos, catedráticos, filósofos, teólogos, abogados, eran de todo, y además lingüistas, y aprendían las lenguas, y se ponían de acuerdo con los pueblos, y construían estas cosas. Si no conocen Zacatecas, aunque sea, búsquenla en Google, si no pueden pasear. Esta ciudad es más española que la mitad de las ciudades de España. Es un lugar fuera de serie. Solo les pongo la portada de la catedral, un barroco churrigueresco maravilloso, que en México somos complicados para todo, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno, pues quedan estas cosas, ¿no? Cuando tú dices, oye, este barroco ya no se podría retorcer más, un mexicano dice, ¿cómo de que no? Mira, ya lo tienes un poquito más retorcido como tenemos la mente. Aquí está el oro que se robaron los españoles. Aquí está el oro que se robaron los españoles. Esto es nada más un retablo de pan de oro de 24 quilates en Tepotzotlán, México, muy cerca de la Ciudad de México. Lo terrible de las narrativas es que un mexicano puede estar viendo esto y mientras ve esto decir, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? Y dices, más oro se robó Pancho Villa y los revolucionarios cuando pasaron por estos lugares y saquearon estos conventos. Vean qué bonito la Catedral de Puebla, si no la conocen vayan, y si no pueden ir, búsquenla. Si tú pudieras quitar la Catedral de Puebla y ponerla en el centro de Florencia, humilla a Florencia. Es una joya arquitectónica y artística preciosa, poco valorada por los mexicanos y poco valorada por los españoles, porque además, tanto ustedes como nosotros nos arrebatamos 300 años de historia al no contarnos estas maravillas. Vean qué cosa tan bonita, por cierto, con el escudo de España en la fachada, en la Catedral de Puebla. Espero que el gobierno mexicano no se entere, porque bueno, para como estamos hoy. Acueductos romanos, porque hay que llevarle agua a los pueblos que conquistamos. A ver, de esto tenemos por todo, en cada esquina de México hay una cosa de estas. Es fascinante. Y las hicieron los frailes y los indios. El acueducto del Padre Tembleque, cerca de Teotihuacán, frailes e indios. Y lleno de glifos prehispánicos. Esto me encanta también del catolicismo mexicano tan hereje, idólatra, politeísta, pagano y tantas cosas tan bonitas, porque
De pronto los frailes le dicen a los indios, a ver, aquí hay que pintar unos frescos en este convento. Hay un convento en México, San Nicolás Tolentino, que tiene pintados por los indios a todos los doctores de la iglesia. Ahí está Gregorio Magno, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. 50 kilómetros después hay otro convento, Ixmiquilpan, y ahí los indios pintaron dragones, serpientes aladas, pegasos. Oye, ¿qué tiene esto que ver con la cristiandad? Y los frailes dijeron, déjalos. Si así lo entienden ellos, déjalos. ¿Cuál imposición religiosa y cuál conquista espiritual? Como si fuera conquista espiritual que te dejen de sacar el corazón para ofrendárselo a Huitzilopochtli y que luego se lo coma el Tlatoani. No sé cómo le podemos decir conquista espiritual a eso. El acueducto de Querétaro, la catedral de Morelia de cantera rosa con las torres catedralicias más altas de América. Aquí también está el oro que se robaron los españoles. Ciudades como Guanajuato, para poder sacar plata. O vámonos más al sur, la catedral de Antigua en Guatemala, Cartagena de Indias. Vean nada más qué cosa tan linda. ¿No les recuerda a la mitad de los lugares de Andalucía? Vean nada más. Es que hasta el estilo nos robaron los españoles. Vean nada más qué cosas tan tremendas. El templo de la Compañía en Ecuador. Junto a la catedral de Puebla, esto es una de las cosas más bárbaras que hicimos en conjunto. Bueno, y esta, la Capilla del Rosario en Puebla, con unos repujados de oro y plata. Aquí está el oro que nos robaron los españoles. Santa María Tonancintla, con lo que se llama barroco indígena o barroco mestizo, donde tienes querubines, como en todo barroco europeo, pero los querubines son indios. Y donde Dios es un señor tlaxcalteca con penacho. Y los franciscanos dijeron, déjalos. Así lo entienden ellos, déjalos. Vamos a ser absolutamente flexibles como siempre hemos sido, ¿no? La Catedral de Lima, en fin, el convento de Santo Domingo en Oaxaca. Es que ver esto y hablar de conquista es absurdo. Para acabar con la leyenda negra solo hay que viajar y solo hay que tener sentido común y solo hay que descubrir que lo que somos hoy es resultado de que todo haya pasado exactamente como pasó. Les podría poner 1000 imágenes más, no lo voy a hacer. El planteamiento es decirles, nada de eso lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. En toda América se construyó una civilización. Ojo, no un montón de iglesias y acueductos, una civilización, porque estamos hablando de que todo esto que se construye, cultura material, tiene como sustrato una cultura no material, el catolicismo, la tradición grecorromana, la tradición judio-cristiana, toda la visión y toda la cosmovisión que trae España reflejada en lo material, que tú tengas acueductos, ciudades, catedrales, pueblos, pero también conventos, universidades, colegios, que tengas filosofía, que tengas metafísica. Hicimos juntos una civilización. No sé por qué nos contamos relatos de conquista. ¿Qué pueblo conquistado tiene estas cosas? Hicimos una civilización que además nos quedó muy bonita. El problema es que somos una hispanidad exiliada. Somos un pueblo exiliado, somos un pueblo separado, somos un pueblo destruido por la narrativa. La narrativa le gana a la realidad, eso es tristísimo. Cuando alguien te repite algo hasta el cansancio, te lo crees, aunque toda la evidencia te diga que es mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a decir lo contrario todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar, a todo momento y a todo aquel que se deje. ¿Cuál es el problema? Que los que hacen las leyendas contrarias, los que son enemigos de nosotros o los que somos enemigos de nosotros mismos y los que nos cuentan historias de barbarie y de conquista y de tragedia y de masacre y de genocidio, llevan 200 años, lo voy a decir en mexicano, chingando con la misma vaina. ¿Y qué hemos hecho los demás? Nada. Es una batalla que tenemos que empezar a dar. Y luego, para colmo, esta manipulación del lenguaje, donde, como les dije hace rato, esto es un discurso fascista de ultraderecha. Y entonces, ay no, yo no quiero que me digan eso, entonces mejor me callo. Entonces solamente te rindes y te entregas y dejas que te vayan ganando la batalla. ¿Cuál es el objetivo de la batalla cultural que nos dice que todo esto es producto de una conquista? Es que estemos profundamente avergonzados de ser lo que somos. Cuando, a ver, todos los pueblos tienen cosas de que sentirse orgullosos, por supuesto. Todos los pueblos también aderezan un poco su historia para sentir más orgullo todavía. Nosotros no tenemos que mentir ni que aderezar nada. Nadie en la historia después de Roma hizo esto. Y Roma lo hizo en la cuenca del Mediterráneo, España lo hizo en la cuenca del Atlántico.
Bueno, y en la del Pacífico también, porque están las Filipinas del otro lado, y un océano que durante 200 años se llamó el Lago Español. Vean qué cosa tan bonita, el Lago Español. No tenemos nada de qué sentir vergüenza y por supuesto que no hay nada de qué pedir perdón. Yo espero que España no se disculpe nunca, aunque a veces me darían ganas de conocer al rey y decirle: Su Majestad, tengo una idea revolucionaria. ¿Qué tal que solo por joder se disculpa? Literal, solo por joder, que diga: bueno, va, ¿saben qué, mexicanos? Me disculpo. ¿Y ahora qué? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Qué pasó? ¿Ya acabó su violencia? ¿Ya acabó su narcotráfico? ¿Ya no hay 100,000 muertos al año a causa de la violencia? ¿Sigue siendo culpa mía? ¿Quién va a ser ahora el culpable? Y ese es el problema. Nosotros no hacemos otra cosa. Nosotros todos los que hablamos español no hacemos otra cosa más que buscar culpables. Es una cosa tremenda. Hemos caído víctimas de una narrativa que nos hace sentir vergüenza de lo que somos y que hacen esto, que nos desconozcamos profundamente los unos a los otros. Tenemos 300 años de historia común que no contamos de ningún lado del Atlántico. En todos lados, en las universidades ves estudios de acá, estudios de acá. Nunca hay una facultad de estudios hispanoamericanos, nunca hay una facultad de estudios virreinales, nunca hay una facultad de estudios de la cultura hispana. Nunca nos dedicamos a estudiar esta gloriosa civilización que hicimos, humanista, renacentista, cristiana, con visiones trascendentes, con búsqueda de bien, belleza y verdad, una civilización que celebra la vida. Siempre hemos sido una civilización que celebra la vida. Nadie canta, ni baila, ni grita como nosotros. Yo cuando vine a estudiar por acá hace mucho tiempo, pues llegas ahí al patio de la universidad y es bien fácil detectar de dónde viene cada quien, ¿no? Dices: mira, esos dos son ingleses. Uy, esos tres son franceses, ¿no? Esos dos son italianos. Esos 27 son hispanoamericanos. Esos 27 que están juntos, cantando, gritando, bailando, tocándose, abrazándose y sobándose, esos son hispanoamericanos. Esos que están festejando la vida son hispanoamericanos. Esos que detuvieron todo para irse a echar unas cañas con los amigos y disfrutar la vida, esos son españoles. Y seguro ya les han cansado con la idea de que España es tan poco productiva, aunque en los números sea más productiva que Alemania. Y esta idea: es que los españoles a las 5 de la tarde ya estáis tomando cañas. Pues sí, porque ya fuimos lo suficientemente productivos, ahora estamos haciendo lo que se hace, disfrutar la vida. Pero es que, a ver, vean a los ingleses, conquistaron medio mundo y siguen comiendo fish and chips. A ver, qué bueno que se ríen, está para llorar. Pero claro, te habla de que para ellos comer es una necesidad existencial para poder seguir trabajando. ¿Qué es para nosotros comer? Señores, se acabó todo lo demás, vamos a disfrutarnos a nosotros mismos. España también conquistó medio mundo, en el mejor sentido de la palabra conquista, solo que España dijo: qué delicia, tráete todo de todos lados. Excepto yo descubrí que se tardaron tanto en descubrir el aguacate. Apenas el año pasado estaban ahí los chefs: ¡ay, es que el aguacate! Sí me imagino a los españoles diciendo: ¿cómo no descubrimos esta cosa desde el siglo XVI? Pero qué bonito, ¿no? Darle la vuelta al mundo y decir: me lo llevo todo, pero me lo llevo todo para incorporarlo, me lo llevo todo para disfrutarlo. Somos un pueblo exiliado de sí mismo a causa de una narrativa terrible. Nos contamos en español una historia terrible sobre la hispanidad, nos contamos en español una historia terrible sobre nosotros mismos, desde creer y replicar la leyenda negra hasta, no lo vuelvan a hacer, decirle América Latina a la América hispana. Porque nadie en América habla latín. En América hablamos español. Y nuestra cultura no es latina, es hispana. Y la cultura hispana no es española, es mestiza. Tenemos una hermosa América hispana que por lo tanto es mestiza, donde nadie habla latín y entonces todos somos hispanos. Decirle América Latina a Hispanoamérica es parte de estas leyendas y es parte de estas narrativas. Cuando Napoleón III dice: esto para mí. Y entonces vamos a decirle América Latina como si los franceses hablaran latín, que bueno, hablaremos más latín nosotros que ellos, ¿no? Habría que empezar por los nombres, así como no es América sino las Indias, porque el que descubre nombra, y esto siempre fue las Indias para España. Luego te dicen: pero es que se equivocaron porque pensaron que era la India. Sí, y luego descubrieron que no y le siguieron diciendo las Indias. Por cierto, y entonces los habitantes eran llamados indios o indianos y nadie se ofendía. Hoy en día.
Yo no dejo de usar la palabra indio y lo hago de manera muy deliberada, porque lo digo además con todo respeto, porque son los habitantes de las Indias. Y entonces me dicen, ¡ay, pero cómo usas esa palabra tan agresiva, tan ofensiva! Y yo, los indios nunca se ofendieron de ser indios durante 300 años, de hecho no se ofenden hoy, pero entonces viene lo maravilloso. ¿Cómo les digo? Bueno, pues indígenas somos todos. Indígena quiere decir oriundo de un lugar, entonces todos somos indígenas. Pueblos originarios, ningún pueblo es originario, no se compra en esa patraña tampoco. Todo pueblo llegó en algún momento de otro lugar al lugar en el que está, mexicas incluidos, que conquistaron Mesoamérica apenas 100 años antes de la llegada de los españoles. Desde que salimos de África hace 200,000 años no existen pueblos originarios. No hemos dejado de movernos, no hemos dejado de mezclarnos, no hemos dejado de relacionarnos. Pero me atrevo a pensar que solo en nuestra historia común decidimos que todos éramos hermanos y construimos algo en conjunto. Y tiene que ver con la cosmovisión. Y yo durante mucho tiempo decía, claro, es que España se comportó de esta forma tan maravillosa en América porque España era católica. Y aquí en España hace 2 años alguien me dijo, no, no fue por eso. Dicen, los franceses eran católicos, los portugueses eran católicos, hicieron cosas terribles. Y llegamos a una conclusión maravillosa. España se comportó como se comportó por ser España. Eso es lo que pasó. Que España llevaba 1500 años mezclándose, no hay nada que le pareciera más natural que seguirse mezclando. Y esa mezcla, ese mestizaje, nos dio la maravillosa hispanidad que somos. Esta hispanidad, ¿dónde hay una conquista en todo esto? La hispanidad es la cultura mestiza que todos juntos construimos en América, una cultura festiva de baile, de folclore, de danzas, los trajes típicos mexicanos. Si les quitas los bordados que son bien indígenas, son trajes andaluces, o vienen de Filipinas, o vienen de la India, porque todo pasó por América, ¿no? Los charros que tanto nos gustan en México, yo les digo en México, oye, los charros vienen de Salamanca. ¿Cómo te atreves? Eres un maldito falsificador de la historia. Bueno, está bien, pero los charros vienen de Salamanca. Porque las charrerías son las suertes de los hombres de campo y eso no existía antes de que llegara España a América, porque no había caballos, porque no había ganado y por lo tanto no había ni charros ni charrería. Y luego, para colmo, tuvimos un maravilloso grupo musical, el mariachi, que los vestimos de charros. Pero como somos bien barrocos en México, a ver, el traje de charro así todo negro, ¿eso qué? Y en México pues sobra plata, ¿no? Porque no se la robaron toda, afortunadamente, ¿no? Entonces sobra un montón de plata. ¿Qué hacemos con toda la plata que nos sobra? Pónsela en toda la pierna a los mariachis, pónsela en todas las mangas, pónsela en la espalda, pónsela en el sombrero. Qué bonito. Y que se pongan a cantar en español, con instrumentos llegados de Europa. Todo lo que somos en América es esta maravillosa mezcla. La hispanidad no es lo que España le entrega a América, es la cultura mestiza que juntos construimos ahí. Para terminar, decir, ya me dijeron que ahora cuando vaya a terminar mi conferencia tengo que decir para terminar, porque ya me dijeron que muchas personas le ponen atención a los primeros 5 minutos y a partir de que dices la frase para terminar. Entonces, para terminar, el que establece la narrativa histórica en la que crees tiene poder sobre ti. Somos la historia que nos contamos de nosotros mismos y nos contamos una historia horrible. El que establece la narrativa histórica en la que crees tiene poder sobre ti a nivel colectivo y a nivel individual. Y nosotros hemos dejado que el enemigo cuente la historia de nosotros y hemos dejado que nos deje un caballo de Troya de culpa, vergüenza y resentimiento metido en lo más profundo de nuestro inconsciente. ¿Quién tiene ese poder sobre ti? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Quién lleva 200 años teniendo poder sobre nosotros? Tenemos un gran pasado común, compartimos una maravillosa cosmovisión, podemos construir un gran futuro, ojo, sin trasnocharnos, porque luego me dicen, claro, Dios, patria y fueros. No, solo hablamos español, tranquilos. Hay que volver a formar el imperio español. No, el imperio español cayó, es cosa del pasado, la historia es lo que es. El imperio fue glorioso 200 años, por eso existió. El imperio llegó a su decadencia, por eso cayó. El imperio cayó porque ya no funcionaba, y no funcionaba porque el tiempo pasa y las cosas cambian. El imperio tendría que haber caído, el imperio cayó. Luego vinieron 200 años de contarnos una historia oscura y horrible sobre nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer hoy no es unificar el imperio español.
Lo que tenemos que hacer hoy es darnos cuenta que construimos una civilización y que nadie va a ver, que si hay personas interesadas desde hace 200 años en dividirnos y fragmentarnos, habría que preguntarnos por qué, y la respuesta es obvia: porque unidos somos invencibles. Somos 600 millones de personas que construimos una civilización con valores trascendentes. Juntos somos invencibles. Podemos tener un futuro maravilloso. Es momento de contarnos una historia diferente. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. A ustedes, a nosotros. Y que vivan México y España. Gracias.